Moreno Lara tuvimos la oportunidad de conocernos ya hace ya un par de meses Sí. en el ayuntamiento. Ahora contaremos el motivo también, como prácticamente casi primicia de lo que vamos a decir. Ahora vendrá el alcalde y seguramente dé más apuntes del tema. Y nada, agradecer también, por supuesto, a mis compañeros de corporación, a Susana y a Pablo, que están aquí presentes, y por supuesto a todos los que hoy estáis aquí. Quiero destacar entre las actividades del Centro Sesmero, ahora pasaremos a hablar de la conferencia de hoy, que tenemos desde mañana jueves, aquí está el alcalde ya también, tenemos una serie de eventos organizados, concretamente mañana, aquí, ¿qué tal? Mañana jueves vamos a inaugurar en el municipio de Tebas una exposición dedicada a la figura de Julián Sesmero, una exposición que se inauguró precisamente aquí en el Centro Cultural y que ahora por primera vez pues esos fondos del Centro Sesmero y todas las obras históricas que contempla van a disfrutarla los vecinos y vecinas de la localidad de Tebas y de los municipios limítrofes. Tienen mucha ilusión, lo han preparado con mucho cariño. Quiero agradecer el esfuerzo de José Manuel de Molina y también de los servicios operativos también por el trabajo que han hecho por esta exposición y mañana, como digo, será la inauguración. El día 20 de octubre, que ya lo tiene el alcalde en la agenda también, concretamente en este centro cultural, en la sala de arriba, vamos a tener la gala de entrega del premio Julián Sesmero Ruiz, que si no recuerdo mal es la quinta edición. En esta ocasión ha recaído en una profesora del Conservatorio Superior de Málaga, con un trabajo, una tesis doctoral bastante interesante sobre un músico que hizo mucho en la Catedral de Málaga en el siglo XVIII, el maestro Juan Francés de Iribarren, y ya recuerdo, aunque no tiene nada que ver con el Centro Sesmero, pero el día 31, domingo, creo que a las 8 de la tarde, 8:30, en la capilla del cementerio, va a haber un concierto de la capilla Maestro Iribarren, que es una auténtica maravilla, con música sacra. Eso es la capilla del cementerio el domingo, previo al Día de los Santos. Eso lo organiza la Concejalía de Cementerio y la verdad que es una oportunidad muy interesante para escuchar un tipo de música que tiene, pues yo digo, no es la multitud, pero tiene personas que le gusta y es la verdad siempre una delicia escuchar ese tipo de música. Después, para que no se me olvide, el día 11, esto es una cosa que lo damos a conocer hoy, el día 11 de noviembre, aquí en esta misma sala, vamos a tener una conferencia, yo diría que es la persona más interesante en cuanto a arte funerario se refiere. Estamos conmemorando el mes de los Santos y organizamos una conferencia con el profesor de la Universidad de Málaga, Francisco Rodríguez Marín, que es el número 1 en cuanto a arte funerario, a cementerios históricos, es muy interesante. Y aprovecharemos también ese mismo día la conferencia suya y una semblanza que va a hacer José Manuel de Molina, y hoy está aquí también su viuda, para homenajear a Jaime Rodríguez Barroso, que por desgracia nos dejó también, y vamos a hacerle un homenaje porque fue la primera persona con una obra muy interesante publicada por el Ayuntamiento de Laurín de la Torre, que Joaquín lo recuerda perfectamente cuando se presentó, sobre el cementerio de Laurín de la Torre. Es una historia del cementerio que ya lo publicó el Ayuntamiento. Jaime hizo un magnífico trabajo de investigación y queremos reconocer también, aprovechando el mes de noviembre, el mes de los Santos, para hacer eso. Y ya nos iríamos al día 1 de diciembre, vamos a presentar la publicación del primer premio Sesmero. Hemos tardado, pero teníamos que ponernos al día y ahora mismo yo creo que vamos al día ya. Es decir, ya nos faltaría solamente lo que todavía no se ha presentado, el día 20. Es decir, tenemos el trabajo de Radio Juventud, lo editó el CESMA, que fue la segunda edición, por razones de que la persona que lleva eso en el CESMA, que ha estado de baja, está enfermo, pues el libro está editado, está publicado ya, está allí las cajas, yo lo he visto, lo he podido comprobar y ha quedado un libro magnífico también.
y se presentará en Málaga y aquí en Alaurín de la Torre ese premio Serpero. Y bueno, yo creo que no se me olvida nada en cuanto a estos eventos. Y después, respecto a la conferencia de hoy, pues como le digo, tenemos aquí a Francisco Moreno Lara, iba a contar, y ahora el alcalde dará más detalles, pero tuvimos la oportunidad de conocerlo en el despacho del alcalde una mañana, sobre una base de datos que ahora Joaquín nos hablará de ella. Pero yo lo que quiero destacar de la capacidad de Francisco, porque aparte de su pasado, eso no es pasado nunca, no. Eso es pasado y presente. Ahora mismo en la reserva, teniente en la reserva de operaciones especiales, de regulares, ha estado también en la brigada acorazada, entre Ceuta y Melilla, pues una hoja de servicio de 28 años, es profesor también de artes marciales, investigador histórico, y bueno, él nos va a hablar hoy pues de esas campañas de África, que desde el siglo XIX, desde 1859, cuando llegan, aunque anteriormente el conflicto de España con Marruecos viene de largo, de toda la vida. De Carlos III, Isabel II también hubo refriega de pequeñas guerras, de declaraciones de batalla, total. Es una de toda la vida, como dice él, pero ya desde el finales del XV y el siglo XVI, ya Ceuta y Melilla eran territorio español, que eso algunas veces se olvida, y hay que decir que ahí está la historia para refrendar lo que estamos diciendo. Y él nos va a hablar precisamente, pues, en el siglo XIX y el siglo XX, coincidiendo que este año se celebra el centenario de la batalla de Anual, uno de los mayores desastres de la historia del ejército español. Él nos va a hablar de todo ello, y también, por supuesto, ese homenaje que cuando lo expuso a la alcaldía, el alcalde lo acogió con mucho interés, el homenaje en esa base de datos que el alcalde nos va a explicar, de todos los fallecidos en las campañas de Marruecos. Como ya sabéis, tenemos una cierta debilidad por la historia, nos gusta que no se borre nada, y si procuramos inmortalizarlo, pues mejor, a través de publicaciones, a través de libros, a través de revistas, a través de jornadas que celebramos, de conferencias. Y bueno, la verdad es que lo que me ofreció Juan José Manuel de Molina era una propuesta que el teniente había hecho a distintas instituciones, y bueno, mientras que contestan o no contestan, nosotros creo que nos hemos adelantado y hemos intentado que no se nos escape la oportunidad de tener una base de datos, digamos, con todos los fallecidos en actos de guerra por defender, digamos, la bandera de España, defender el territorio español y aquellos territorios que se ocuparon en el norte de África. La verdad es que es una base de datos donde se recoge todo lo que puede tener una persona en su historial, en su ficha, con todos los méritos, con todas las condecoraciones, con todas las heridas y con todas las batallas donde ha participado. Y bueno, que hay algunos alauríes, no sé si eran 4 o 5, que están ahí en esa base de datos, que fallecieron en África por defender, pues, la integridad de esos territorios que eran españoles, porque son más de 500 años antes que el reino de Marruecos existiera como tal y como un estado como hoy lo conocemos. Ya España tenía ocupada Ceuta, Melilla, y eso es un legado que hay que defender, en honor y en reconocimiento a todos los que perdieron su sangre en esos territorios por defender la bandera y defender nuestro país. Por lo tanto, es una base de datos que va a ser de acceso público para todo el mundo cuando ya esté todo finalizado, y puede hacer un esbozo después al final, si a él le parece bien, de qué es lo que estamos hablando, porque vamos a ver todos los datos de un militar, desde que entra hasta que termina falleciendo en un campo de batalla, y es una cosa que yo creo que siempre hay que honrar. Esto es muy dado en Estados Unidos, defender la bandera, de ponerse la mano en el pecho, de ir a donde haga falta por sacar y recuperar un cadáver de un americano,
porque para un norteamericano la sangre es la sangre y jamás dejan a nadie tirado, y aunque haya que jugarse la vida a un montón de personas, van allí donde hayan que ir para recuperar esos restos de ese soldado que defendió su bandera, defendió su país. Por lo tanto, esto no está muy infiltrado en nuestros genes. No, en nuestra sociedad se ha ido perdiendo. No está, desgraciadamente. Pero bueno, nosotros, ya sabéis, como en Alaurín de la Torre le tenemos un gran cariño a las Fuerzas Armadas, a la Legión, a regulares. Tenemos 2 plazas, una para cada una de las tropas, y desde luego pues siempre nos sentimos andaluces, nos sentimos malagueños, pero somos españoles, y este es un país grande y un país con una cultura tremenda y con una lengua que está hoy en día esparcida por todo el mundo y que se nos tiene muchas veces más reconocimiento fuera que dentro, ¿no? Ahora últimamente pues estamos viendo que en Hispanoamérica, en México, en algunos países, los mandatarios pues están intentando de hacernos ver de que nosotros fuimos allí colonizadores y que no dejamos, y que lo que hicimos fue traernos todo lo que nos trajimos de allí, pero hay que pensar como se pensaba en aquel tiempo. En aquel tiempo Holanda invadía medio mundo, Bélgica, media África, sí, Portugal, Brasil y muchos territorios, y lo normal era apropiarse de lo que allí había, pero también dejaban una cultura, dejaban una lengua, dejaban una religión, eran personas salvajes y dejaban allí pues, un patrimonio que hoy por hoy pues lo podemos ver en muchas capitales, en Perú, en Chile, en Argentina, en México. Hay restos arquitectónicos que son nuestros, de nuestro modelo de vivir aquí, y yo creo que, en fin, que tampoco se puede criminalizar una cosa con la mentalidad de aquel tiempo. En aquel tiempo era la mentalidad que había, hoy es otra circunstancia, y me parece que no se debe de abrir heridas que están cicatrizadas, y ahora no sé por qué se está intentando abrir heridas que ya estaban más que superadas en nuestro país. Por lo tanto, me gustó la idea, el proyecto que se nos presentó en mi despacho, y queremos apropiarlo del ayuntamiento y ofrecerlo al mundo entero, esa base de datos. Ojalá pudiéramos tener más datos. Es un trabajo de hormiguita, un trabajo que no tiene precio. La de horas, miles de horas que él habrá dedicado a esto, y al final conseguir esos archivos que son secretos en principio y que, he perdido mucho de ellos, y que ha tenido que recuperar de sitios donde ya estaba abandonado, donde ya no tenía ningún valor. Para él sí tenía valor, porque se tratan de personas, aunque eran papeles, pero eran papeles de personas que dieron su vida por España y por defender el uniforme. De modo que eso, pues, si al final nos quiere hacer un pequeño paso, y yo creo que es interesante todo esto, porque nos conviene siempre saber de dónde venimos, de dónde procedemos, qué es lo que hemos hecho, y veremos realmente que la sociedad española está en un proceso de degeneración moral, sí. donde se está viendo, y eso lo vamos a pagar bien caro. Y yo lo que pido es que apoyemos todas las iniciativas de este tipo. Manuel López pues está súper empeñado en y estamos apoyándolo, a Mafi, para que todo lo que sea historia, José Manuel de Molina, que es también investigador, que ha presentado grandes trabajos, que ha conseguido rescatar cosas importantes de nuestro patrimonio religioso, cultural, pues que entre todos vayamos haciendo de que esto no se pierda, y que Alaurín es un pueblo que tiene mucha historia y que parecía que no teníamos, pero sí la tenemos y lo podemos defender a capa y espada. De modo que muchas gracias, y estamos a sus órdenes para escucharle. Muchas gracias, señor alcalde. Alimentándonos de cosas. Esperemos que no les logre aburrir. Bueno, como ha dicho el señor alcalde, yo lo que voy a intentar dar es un recorrido histórico de lo que son las campañas de África, pero en la zona de Melilla. A la vez que pasaban en Melilla, también pasaba en la zona de Ceuta. En Melilla caben destacar 5 campañas. La primera del general Margallo en 1893
conocida como la Guerra del General Margallo. La del Rey de 1909, que alguno dirá, ¿y qué importancia tenía esa guerra? Alguno habrá escuchado el Barranco del Lobo. La del Quer de 1911 a 1912 se desarrolló a lo largo del río Quer, que recorría la parte, a lo largo todo lo que era Marruecos, antes de llegar separaba lo que era el Quer del Rin. La de África, de 1913 a 1917, esa en Melilla tuvo poca repercusión. Algunos hechos, siempre había una serie de combates, de hostigamientos, pero no había nada importante, porque esa guerra se desarrolla en la zona de la Yebala, y el protagonista principal es Rey Suni. Y después la guerra de Marruecos del 18 a 1927, que para todos los españoles es la tristemente conocida el desastre de Anual. Entonces, empezando por la primera, la del General Margallo, el dibujo que tenemos ahí hoy en día es la ciudad de Melilla. Eso es lo que abarca la ciudad de Melilla. El perímetro exterior donde aparece ya más claro, eso es la valla fronteriza hoy en día. Pero en aquella época, Melilla estaba ubicada aquí, en Melilla la Vieja. El resto era campo libre, que con el tratado del sultán de aquella época había una zona de campo que estaba reservada para asegurar la defensa de la ciudad. Si nosotros vemos hoy y vemos una imagen de Melilla, esto es Melilla la Vieja, esto es el paseo marítimo. La comandancia está aquí, esto que pone Alfonso XIII es la base militar hoy en día, Cabrerizas Alta es el acuartelamiento del tercio, Rostrogordo es la zona de los Pinos, y así uno tras otro. Es decir, todo está ubicado dentro de la ciudad. El inicio, ¿por qué se produce el conflicto? El conflicto se produce porque Melilla tenía dos líneas defensivas, una formada por Torreones, que iba de San Lorenzo, Camello, Cabreriza, Ataque Seco, era la más cercana, con decir que, por ejemplo, la de Camello ya no existe en concreto esa, pero esa está situada donde está hoy el Polideportivo y la comisaría de la Policía Nacional. Ahí estaba ese torreón. La siguiente línea la formaba una torreta que hay dentro de la base militar, el fuerte de Sidi Guariá, el de Reina Regenta, que sigue existiendo, Cabrerizas Alta, que está dentro del acuartelamiento del tercio, Gran Capitán, y Rostrogordo. El de Sidi Guariá, a alguno le podrá sonar, es el centro de menores actualmente, ahí es donde van los menores. ¿Por qué sucede? Porque en defensa de los tratados con el sultán se decide hacer un fuerte que proteja de las continuas entradas de Jarca para extorsionar, robar a las cávilas amigas, y entonces se queda el de Sidi Guariá. El de Sidi Guariá tiene, que sigue existiendo hoy en día, el cementerio tan cercano que eso fue lo que levantó a las cávilas, porque ahí estaba un santón local enterrado y ellos consideraban que ahí no se podía hacer un fuerte. ¿Qué pasaba? Que cuando empezaron las obras se hacía por la mañana y a la caída de la noche, cuando las unidades se retiraban y los obreros se retiraban, ellos venían y lo destruían día tras día tras día. El general Margallo, que era quien mandaba, era el comandante general de la plaza, en un momento dado decide poner allí una posición, un destacamento de 40 hombres del batallón disciplinario, para evitar que todo lo que se construyera por la mañana, por la noche lo echaran abajo. Eso nada más que vieron que la posición se ocupó, pues 3.000 cabileños de la zona de aquí, disculpen, de la zona de aquí, pues intentaron atacar la posición y la aislaron, la rodearon a retaguardia y cortaron la retirada de la posición hacia Fuerte Camello. Como eso sucedió por la noche, y hemos dicho que esto dentro de la ciudad, la cantidad de disparos que se produjo alertó a lo que era la guarnición. Y automáticamente el general Margallo corrió hacia Fuerte Camello e intentó mandar una columna que intentara sacar a los soldados del batallón disciplinario. En este recorrido, que es bastante pequeño, había tantos cabileños
que fue imposible recuperarlo. Es más, se lanzaron hacia ellos y al final se tuvieron que volver hacia lo que era la fortaleza de Melilla la Vieja. Lo que había sido al principio 3.000, en unas horas pues fueron 5.000, porque la religión, si algo tiene el musulmán, es que lo une mucho. Gracias a la artillería de lo que era Melilla la Vieja, se logró repeler el ataque y el asalto a lo que era la ciudad en ese momento. Se pidió ayuda y desde España mandaron una serie de cañoneras y soldados que durante días estuvieron batiendo la zona. ¿Qué pasó? Que se tuvo la desgracia que en uno de los tiros de artillería fue a dar de lleno contra una mezquita. La mezquita, al caer, lo que había sido una revuelta por un cementerio se convirtió en una guerra santa contra todos los cristianos. Durante días hubo una calma más o menos tranquila, porque como habían venido refuerzos de la península, pues eso hacía que los cabileños estuvieran más controlados. Pero el día 27 de octubre el general Margallo sale de aquí y se instala en el Torreón. En el Torreón, y además se instala con un pelotón de Mauser, de soldados de Mauser y unos pocos soldados del batallón disciplinario. El general, que ve que de aquí a aquí, dirá uno, bueno, ¿cómo el comandante general, casi sin fuerza, llega a Puerto Camello y se queda allí? Una locura, si pensamos que un general que era el responsable de la plaza lo hacía, pero si conocemos la hoja de servicio del general Margallo, el general Margallo ya había sido caballero, tenía la cruz laureada desde 1860, él estaba así en primera línea con la fuerza, no tenía miedo a quedarse detrás, me fueran a dar. Cuando está en Fuerte Camello, escucha disparos. ¿Sobre qué? Están atacando el fuerte de Cabrerizas Alta. Y él, ni corto ni perezoso, con esto y una unidad, una compañía, quiere entrar en el fuerte Cabreriza, reforzar el fuerte Cabreriza y cortar a los cabileños que se encuentran por esta zona. Hay tantos cabileños que no le queda nada más que entra tropel en el fuerte de Cabreriza. Y automáticamente ahí se queda el general Margallo con la unidad que de municionamiento va perdiendo municiones y tampoco los fuertes estaban de aprovisionamiento de comida ni de munición. Él decide, bueno, hay que avisar a mi segundo general que está en la plaza y que sabe que yo fui a Fuerte Camello pero no tiene idea de dónde me encuentro ahora mismo. Había telegrafía, pero la telegrafía ya se le habían cargado los cabileños. Y entonces dijo, bueno, los heliógrafos, que era el sistema con que se comunicaban con la plaza. Ese día tuvimos la desgracia de que estaba lloviendo y completamente nublado, no había sol, con lo cual no había manera de hacerlo. Entonces dijo, aquí hay que avisar porque aquí no duramos, nada más que nos tengan aquí acorralados días, caemos los que estamos aquí. Se ofreció un capitán, el capitán Picasso, que a caballo de su caballo, Príncipe, se acercó al fuerte de Rostro Gordo para ver si había telegrafía. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando llegó allí tampoco había telegrafía. Y entonces, con su caballo, volvió a recorrer todo esto hasta aquí. Fue un milagro, que ni la montura ni él sufriera ni un solo disparo. Le dispararon, pero ninguno le dio. Avisó al segundo general y automáticamente preparó una columna de avituallamiento que se trasladaría al fuerte Cabreriza. Cuando el general vio que a la mañana siguiente, el día 28, salía la posición a intentar llevar avituallamiento y refuerzo de munición y vio que se encontraba completamente copada por los cabileños que no le dejaban pasar, pues sacó 2 piezas de artillería a la explanada que había antes y con la poca munición que tenía pues estuvo disparando para favorecer la llegada del convoy y los refuerzos. Él salió con los artilleros, con las tropas, para observar si era efectivo los tiros de artillería. Estos estaban a cuerpo gentil, como diríamos hoy en día, y el primero que recibió un balazo en el cráneo y cayó muerto fue el general Margallo. Los artilleros también cayeron muertos
y el teniente y algunos de ellos lograron volver otra vez al fuerte de Cabreriza. Uno de ellos era el teniente Salto, que después se casó con una de las hijas del general Margallo. Ante eso, la columna logra entrar, y la misma columna que lleva el avituallamiento logra venir y retirarse el cuerpo del general Margallo. Como habían llegado refuerzos de la península, y entre ellos había llegado el general Martínez Campo, que tiene una calle aquí en Málaga en su nombre, llegó allí con una gran fuerza, pues automáticamente los cabileños, viendo la superioridad, porque ellos todo lo único que tenían era armamento de fusilería, se retiraron y entró en una calma, pero en ese asedio murieron 41 muertos y 121 heridos. En ese asedio, en un día. ¿Qué pasó? Que durante días, hasta que llegó esos refuerzos y se fue completando los refuerzos de la península, pues los moros aprovechaban la noche, entraban, amenazaban a las cávilas amigas, extorsionaban, robaban y tal. Y ahí aparece un personaje muy curioso que ahora os contaré. Cuando llegó el general Campo con sus 7.000 efectivos, pues se presionó y el 24 de abril de 1894 se dio por terminada la campaña, porque ya las agresiones habían terminado. España, como era un tratado que tenía con el sultán tuvo que pagar 20 millones de pesetas y castigar a los reverdes de la época. Y entonces, en ese tratado se firmó una franja fuera del campo de 500 metros que sería zona neutral. Marruecos, desde que lo firmó, se lo saltó y las casas de Marruecos están encima de la valla. La frontera de Beniansá, la policía no está ni a 50 metros, es la española la que no puede pasar, ellos pasan. Es decir, cuando se permite, la degeneración empieza aquí y sigue al día de hoy. Personajes que yo destaco en esta campaña. El general Margallo, porque indudablemente fue el comandante general de la plaza, que falleció. Este señor que vemos aquí, el capitán Juan Picasso González, a todos sonará, porque fue el que instruyó contra el desastre de Anual, la que había pasado cuando era general de división. Ese fue el capitán que salió a caballo, le dieron la laureada, aquí, ¿vale? Este era el teniente Miguel Primo de Rivera, estaba en Cabreriza Salta. Cuando los cañones se quedaron fuera, porque habían muerto y se habían retirado, y entre ellos el general, vieron que los jarqueños lo que querían era cogerse los cañones y llevárselos. Él salió voluntario bajo el fuego enemigo, con 10 de tropas, y retiró los cañones y los volvió a entrar. Miguel Primo de Rivera también le dieron la laureada. Y aquel señor, el último, Francisco Ariza Gómez, es un personaje muy peculiar de esta campaña. Porque el capitán Ariza, en ese momento, cuando fallece Margallo, se hace cargo, entre que fallece en el 93 hasta que se firma la paz, se hace cargo de la comandancia el general Masía. Y el general Masía venía de Cuba, y el general Masía había tenido al capitán Ariza a sus órdenes, lo conocía perfectamente. Cuando se forma la expedición con el general Martínez Campos para llegar a Melilla, el general Ariza en Andalucía se presenta y dice que él quiere ir, y no lo coge. Y entonces él se embarca en una chalupa y se presenta ante el comandante general y le dice que ahí está para prestar su servicio. ¿Y qué es lo que le propone? Le propone crear una guerrilla, la guerrilla de la muerte, al estilo de la que utilizaba él durante la guerra de Cuba. Para eso solicitó 22 presos del penal, presos con delitos de sangre, que pasaron a sus órdenes y que con uniforme de preso, un fusil y un machete, por las noches esperaban y emboscaban a las jarcas que venían. Eso durante un tiempo dio tranquilidad a Melilla, no solo a Melilla, sino a las jarcas amigas, que no recibían presiones, ni robo, ni ataque. Pero ¿qué pasó?
que uno de los soldados presidiarios una noche confundió lo que era a uno de los moros por confidente. Él pensaba que era uno de los cabileños rebeldes. Lo interrogó y como no abría el hombre palabra, le cortó las 2 orejas. A partir de ahí, ¿qué es lo que hizo el general Martínez Campos? Averiguó quién era en 24 horas, le hizo el juicio y lo fusiló en la plaza. Y disolvió la guerrilla del capitán Ariza. Pero esa guerrilla, las cávilas amigas y de al lado, pedían que no se matara al soldado, precisamente porque sabían que como quitaran eso, ellas no se iban a sentir seguras. Entonces, curiosidades de esta campaña. Pero importante, ya aparece aquí el general Picasso y el teniente Primo de Rivera. Nos vamos a la campaña del Rey, que fue bastante más cruenta que lo que fue la de Margallo. El desencadenante, pues las explotaciones de la Compañía de las Minas del Rey. Ese fue el desencadenante. Durante la campaña anterior, el sultán era Muley Hassan, que era el padre del sultán Abdelaziz, pero que en el 34 fallece. Como es menor, toma la regencia Bahamé, y hasta que en 1900 fallece. En ese periodo de 1901 a 1903 se le ocurre montar un nuevo impuesto, y ese impuesto lo quiere gravar de igual manera a cristianos, judíos y musulmanes. Eso para los musulmanes suponía un desprecio, que los infieles pagaran lo mismo que ellos, no era comprensible. ¿Qué pasó? Que en esa época, como él acababa de tomar eso, había gente que eran pretendientes al trono. 2 de ellos, los más importantes, Bua Hamara, el Rogui y Raisuni. Raisuni no lo encontraremos, que seguía dando la lata después de la guerra de la Yebala, en la zona de Ceuta y Tetuán y Shagüey. El Rogui automáticamente, ¿qué hizo? Voy a levantar todas las cávilas. Y se dedicó, montado en un burro, a pasearse por todas las cávilas y levantarlas en contra del sultán. Teniendo en cuenta que el sultán en aquella época era un representante, pero que verdaderamente no tenía poder sobre la mayoría de las cávilas. Sabía que había un sultán, pero ni le pagaban impuestos ni nada por el estilo. El Rogui le apodan Bua Hamara, que en árabe quiere decir el dueño del asno o el dueño del burro, porque iba a las cávilas montado en un burrito, y ese es el apodo que cogió. ¿Qué pasó? Que llegó a tal momento que él se levantó un ejército en las cávilas y se enfrentó a las fuerzas del sultán. ¿Y dónde se enfrentó? Pues se enfrentó al norte, aquí fue aproximadamente al norte de Fez, y lo venció. Y automáticamente, unos días después, aquí, que está la ciudad de Taza, el señor dijo que era el nuevo sultán. Automáticamente el Masén, que era el gobierno que tenía el sultán, manda a su ejército y lo vence. Y entonces él, la única huida que tiene es salir de Taza hacia la zona de Quetaba, ¿vale? Y Gelaya. Aparece ya en la zona de Melilla. Y como se proclama, si se había proclamado aquí sultán, pues aquí tampoco iba a ser algo menos. Se proclama el gobernador de la zona. En esa fecha, durante estos años, el sultán Abdelaziz pide ayuda a Europa para modernizar lo que es Marruecos. Aparecen ahí países no porque se invadió, porque se quisiera. Ni el protectorado fue algo que dijeron los Europa, vamos a montar un protectorado aquí, sino que el sultán, ¿qué hizo? Dijo, nosotros estamos a años luz, voy a modernizar esto administrativamente, económicamente, carreteras, infraestructura, y pidió ayuda. ¿Qué pasó? Que durante este tiempo, el Rogui, que se había hecho aquí fuerte, pues los franceses sí tenían interés en las minas de Huizán, en la ladera del Monte Gurugú. Y esa ladera del Monte Gurugú, pues él estuvo en conversaciones con Francia, porque la única potencia en esa época que tenía presencia en el Magreb era Francia.
en Argelia, estaba desde 1830 y después tuvo un protectorado en Túnez. Entonces, claro, los estados europeos reconocían al sultán, pero el que, hablando en forma coloquial, el que repartía el bacalao aquí y controlaba a las cávilas era el rogui. Entonces, ¿con quién había que pactar o negociar? Con el rogui. Y el rogui automáticamente firma por compañía francesa. España, que ve esa situación, pues dice, yo, después del tratado de la conferencia de Algeciras, que se reúnen las grandes potencias en Algeciras para hacer el reparto de lo que es el protectorado, y a España le toca toda esta zona, incluido esta, y a Francia le toca la parte de abajo. El motivo del reparto es que había potencia que no le interesaba Marruecos. ¿Quién es la única que tenía presencia en Ceuta, Melilla y en las islas? Pues España. ¿Quién era la única que tenía intención de ocupar el resto y explotarlo? Francia. Y Inglaterra dice, no, el protectorado se lo damos a España, porque me interesa. España era en ese momento una potencia de segundo orden, estaba aliada con las guerras de Cuba y de Filipinas, es decir, económicamente estaba bastante mal. Entonces se reparte, y a España, ¿qué es la zona que nos toca? Pues nos toca lo que hemos visto aquí, esta parte, el Luku, Yebala, Gomara, el Rif y el Kef. No es la parte más buena de Marruecos, la parte más buena de Marruecos y más afín al sultán es la zona de aquí abajo. De hecho, los grandes conflictos nosotros lo hemos tenido en la zona de la Yebala, en el Rif, gracias José Manuel, en el Rif y en el Kef, ¿vale? España, como tiene intereses también en las minas, el 7 de julio de 1900 firma un contrato con las minas del Rif y le paga una cuantía bastante considerable al rogui, no sé si en aquella época rondaba las 400.000 pesetas, y de la explotación un 15% de todos los beneficios. El rogui era una figura, totalmente. Pero para el sultán, que ve que el rogui está por allí, que antes se había declarado sultán en un sitio y ahora estaba negociando a costa del reino de Marruecos, decide que eso no es legal y manda a la mejala. Y la mejala entra a la zona de la Quedana y con apoyo español ocupa la zona de Restinga, ¿vale? Esa zona ya el rogui, aunque le había quitado las concesiones mineras de aquí, sí había permitido que se instalara ahí una compañía comercial. Esa compañía comercial, en su comercio era meter armas y munición a todas las cávilas en contra de España, porque Francia lo que estaba interesado era en desestabilizar España. Esas tropas que quedan ahí, en un momento dado, se quedan aisladas, no tienen ni más mínimo contacto con el sultán. Y pasado un tiempo, que no pueden salir de ahí, piden ayuda a España para que las rescate, las lleve a Melilla y las devuelva. España se pone en contacto con el rogui, porque las relaciones no eran malas con el rogui jugaba como buen de aquella época con los dos bandos. Quiere decir que apoya, ¿vale? Te voy a dejar que se vayan los soldados de la Restinga, de la Mejala, y los lleva con apoyo hasta Melilla, y de Melilla vuelven allí. Pero España ya había firmado los contratos de 1906, y uno de los contratos era asegurar que el sultán estuviera ahí presente, en el sentido, aunque no fuera físicamente, si en cuanto a dominio. España decide que lo mejor que tiene que hacer es ocupar hasta la Quedana. Por una sencilla razón, porque esta compañía hay que echarla de aquí, que está armando el follón y colocando ahí. Para esa época también al rogui se le ocurre otra cosa, que no tiene bastante con esto, que está por aquí abajo, que la Quedana, Metarsa, que dice, no, voy a mandar mi ejército hasta las cávilas de Urriaguel, en el Rif. La de Tensamán y la de Urriaguel, que eran super guerreras, que se dedicaban a asaltar todo lo que podían, y vivía de la piratería
totalmente, y que todas sus discusiones con las cávilas de al lado las arreglaban con las armas. Urriaguel dice que no te pago impuestos de ningún tipo, y como no te pago impuestos de ningún tipo, empiezo a mover a todas las cávilas contra ti de que estás permitiendo que los cristianos ocupen toda la parte esa y que para colmo te estás lucrando. Se enfrenta, manda a El Negro, un lugarteniente suyo, y pierde la batalla. El Rogui no le queda más, para colmo, su otro lugarteniente, el Charlie, que veremos que después aparece más adelante, pues también se pone en contra de él. Y el Rogui acaba yéndose otra vez a la ciudad de Fez. Allí el ejército del sultán lo coge, vemos aquí una foto, lo traslada a Fez y el Rogui pues lo condenan, y con una muerte muy bonita en aquella época. Es decir, lo pasean por todas las cávilas, lo torturan delante de un león que está, lo acuchillan y después lo queman vivo. Es decir, la brutalidad de aquella época, pues como decía el señor alcalde, hay que vivir las situaciones en cada momento para ver cómo hay que desarrollarlo. ¿Cuándo se inicia? Se inicia el 7 de julio. ¿Por qué? Porque hay una serie de trabajadores que están trabajando en un arroyo para colocar un puente que sirviera de paso a la vía del tren hacia las Dezos, y entonces reciben un ataque de unos 400 cabileños. Esos 400 cabileños que atacan, pues matan a 4 obreros y hieren a otros 3, que con el tren logra dar el aviso a Melilla. En la base de datos están los nombres de los 4 obreros y de dónde eran. Por cierto, ahora después lo veremos, que estaban entre Coín y estos pueblos de aquí. El general Marina, al principio, cuando el general Margallo, la fuerza era de 400 hombres, pero después de la guerra del 34, Melilla alcanza el estatus de comandancia general, y entonces la guarnición era de unos 4.000 hombres. Él automáticamente, ¿qué es lo que hace? Pues cuando le llega eso, monta una columna y me voy corriendo a comprobar el ataque que se ha producido, que fue aquí, en el arroyo de Sidi Musa, aquí, este puntito rojo. Y entonces crea 3 columnas y va a ocupar una serie de posiciones que todo esto son estribaciones del Gurugú. Una de las columnas lo que hace es apoyar el avance. La columna central ocupa en las estribaciones del Gurugú en la posición de Sidi Musa, apoyada por estas otras 2 columnas. Cuando se ocupa esta posición, estas 2 llegan a su altura y el esfuerzo del ataque lo realiza la columna derecha, que va a ocupar Sidi Hamed el Haj, para después, con la tercera, ocupar Sidi Ali. Y esa ocupación, que fue bajo el fuego enemigo y las cávilas que ya se habían levantado, pues lograron ocuparla. El general estaba aquí con ellos, el general Marina, y decide poner su campamento en el Atalayón. ¿Él qué es lo que hace? Indudablemente avisar a España de lo que está pasando. Y en España, ¿qué es lo que hacen? La movilización. Había una brigada movilizada, pero el ministro de la Guerra dijo que no, esa brigada no, que iba a movilizar una nueva, que era la tercera de Cataluña. Y a partir, eso nos lleva a que se forme lo que en España conocíamos como la Semana Trágica de Barcelona. ¿Por qué? Porque se movilizó a la gente del reemplazo del año 1903 y 1904, y esa gente, muchos eran ya padres de familia que cuidaban a su familia. Entonces, el llevártelo a la guerra no tenía compensación económica de ningún tipo para la familia. Para colmo, las movilizaciones en España en aquella época, la ley del servicio militar tenía poca justicia. El servicio militar era teóricamente de 8 años, pero en realidad se hacía 3. Pero existían las figuras de la redención a metálico y el soldado sustituto. ¿Qué era la redención a metálico?
que quien no quería la mili ponía un dinero, que me parece que en aquella época eran 1.500 pesetas, y estaba exento de ir a la mili. ¿Quién iba? Pues todo aquel que no tenía. Las clases pobres, los trabajadores. De hecho, en las campañas lo que más se encuentra son labradores, jornaleros y gente de campo. Eso son la formación del 90% de la tropa. También existía la figura del soldado sustituto. El soldado sustituto, que era el señor que hacía 3 años y su señorito le decía: yo te voy a pagar un dinerito y me haces el tiempo mío también. Hacía la figura del sustituto. Claro, eso en Barcelona, entre que los partidos de izquierda no querían y estaban en contra de las campañas en África, pues si encima tú le dices que te va a llevar a ese personal, y para colmo, la clase pudiente, la señora clase pudiente de Barcelona, con el mejor ánimo, se acercó al tren a repartir medallitas y tabaco, pues lo mínimo que te hacen es lincharte, y ahí se montó el problema. Claro, durante estos días, hasta que llegan los refuerzos, el Micián, que era el Micián que ya había aparecido, fue uno de los que levantó las cávilas contra el Rogui de la Urriaguel, ya aparece aquí, porque claro, él había dicho que el Rogui estaba usurpando los poderes del sultán, se llevaba el dinero, estaba negociando, y ya logra reunir a 5.000 cabileños. Afortunadamente, en esta época, tenemos que las cávilas enemigas estaban por aquí, excepto la quedana, que todavía no era enemiga, pero sí había Basusa, que estaba muy pegado, sí era enemiga, todas estas de aquí al lado. Pero las del norte, gracias a un personaje que la historia no se le ha hecho mucha justicia, y que después hablaré de él, pues estaban pacificadas, con lo cual no se tuvo que preocupar mucho del norte, solamente de esto. Durante los días del asedio, del ataque a las minas, hasta el día 17, y el 18, hasta el día 17, pues hubo incidencias, cosas por el estilo. Pero el día 18, aprovechando que había llegado ya una de las expediciones de la península, se decide hacer el relevo a Sidi Hamas, Sidi el Hash, aquí adelante. Y entonces se empieza a atacar la posición de una manera bárbara por los rifeños, porque ya los rifeños, si empezaron con 5.000, pues en poco tiempo se pusieron en 7.000, 8.000, es decir, la capacidad de llamar a las cávilas y que se tunieran era absoluta, lo que no tenía España para movilizar. Durante esos días se atacó a esa posición, que ya se habían reforzado con artillería, pero la artillería, aunque días anteriores había estado bombardeando los barrancos de las lomas del Gurugú, en realidad lo que bombardeaban no eran tiros certeros y verdaderamente no causaban bajas, porque lo que los confidentes de las cávilas, cuando te decía, se han reunido por allí, se han reunido por allí, y tú pegabas 4 petardazos allí, pero ellos se iban, y verdaderamente las bajas eran mínimas, el daño que se le hacía era para nada. ¿Qué pasó? Que, como hemos dicho, en pocos días, al día 20, ya nos fuimos de 8.000 a 10.000. Y ellos deciden atacar Sidi Musa, ¿vale? Sidi Musa, que estaba aquí, aquí, ¿vale? Intentan atacar eso y nos vuelven a poner en peligro. Y se llega la noticia de que están preparando desde la cara norte todavía un ataque más fuerte, pero ya ese ataque lo van a hacer hacia el hipódromo, que está aquí, y hacia la ciudad de Melilla. Entonces, la fuerza no hubiésemos sido capaces de pararla, prácticamente nada. Si se nos hubiesen puesto otras cávilas en contra y nos hubiesen atacado por aquí, Melilla hubiese caído con toda seguridad. Se formaron unas columnas y se decide atacar de las 2 columnas, llegan en tren hasta la primera caseta y a partir de ahí bajan. ¿Y qué es lo que deciden? Que una columna ataca de norte a sur, subiendo y bajando barranco, hasta llegar a Sidi Musa. Y la otra columna entra por
por el barranco de Musa para intentar llegar las dos a la vez a la posición. El grave problema en esta época que no había planimetría del terreno, con lo cual tú trabajabas a ciegas, entrabas en un terreno, cogías una dirección, pero tú tenías un desconocimiento total, porque hasta entonces las unidades de Melilla no entraban por aquí para no crear problemas con el sultán ni con las cábilas. Eso nos llevó al desastre total. Y el día 27, pues fue ya el desmadre total. Aunque vino un refuerzo con el general Pinto, pero el general Pinto, cuando intentó entrar por el Barranco del Lobo creyendo que sería factible, el Barranco del Lobo es de terrena de pizarra, con una vertiente total, los moros estaban ahí emboscados, para colmo tenía talud de piedra para favorecer la poca siembra que se podía usar, pues no hubo manera. Fue la mayor emboscada y para colmo no solo se les cogió de los costados, sino se les cogió por la retaguardia también. Ahí murieron, el desastre total. El general Pinto fue uno de los primeros que cayó. Había llegado el día 26, como quien dice, y el 27 del barco, porque ese era otro problema. Se hacía la movilización, se montaban, 2 días antes que se hacía la movilización, se montaban en el barco, se llevaban a Melilla e iban directamente a reforzar las posiciones. Y se iban directamente a reforzar las posiciones, con lo cual, imposible. No tenían formación militar de ningún tipo. Nada más que a las unidades de cazadores de Cataluña se le enfrentaban, la huida era total. No eran capaces de mantener la fuerza contra ellos. Por mucho que los oficiales, que murieron muchos oficiales en el Barranco del Lobo, que a pie intentaban ir puestos de pie a arengar las tropas para que subieran a ocupar las posiciones, no había manera. De hecho, iban cayendo uno tras otro. El primero, el general Pinto. En el trabajo que hablaba el señor alcalde, a mí hubo una cosa que me llamó mucho la atención, de la documentación de uno. Un chico que era corneta, los educandos de banda en el ejército en aquella época, desde los 14 años ya formaban parte del ejército. Y iban en primera línea con el cornetín de órdenes. Falleció también. Y cada vez que paso, yo he vivido en la calle Sevilla, pegado al barrio de la Trinidad. Este chaval era de la calle Jabonero, donde yo iba muchas veces a un sitio a cambiar revistas de TVO cuando era un chaval del cambio. Cada vez que paso por allí me acuerdo de que en esa época una familia sufrió un desastre total. Al finales de julio, la fuerza en Melilla, pues de los 4.000 o 5.000, nos fuimos a los 22.000. Es decir, Melilla no tenía capacidad ya ni para albergar a tanta fuerza. La realidad es que se tuvieron que salir a la zona del campo y montar en el hipódromo, campamentos de campaña y cosas por el estilo. Ahí ya el general Marina aprendió que luchar en terreno de los cabileños con las condiciones que ellos querían y cuando ellos querían no era buena idea. Entonces, durante un par de meses, desde que pasó julio hasta finales de agosto, que fijaros cómo fue subiendo, en un mes y medio Melilla metió 40.000 hombres, es decir, de 4.000 a 40.000. Él dijo, bueno, pues durante todo este tiempo lo que voy a hacer es adiestrar a las tropas, y los vamos a adiestrar porque vienen sin instrucción de ningún tipo. En ese tiempo se reciben una serie de nuevas artilugios militares que favorece eso. Y él decide que entonces el ataque lo va a basar con 2 divisiones. Antes, para calmar toda la situación, manda desde Melilla embarcación a una división aquí y otra división que va a salir de la Restinga y que va a Llanador. Estas divisiones lo que intentan es asegurarse que esto está pacificado totalmente. Se llega hasta Celuán y se devuelve otra vez. La política que hacen no es de voy a ocupar posiciones, que sabía que eso no les gustaba a los cabileños, sino quiénes son los revoltosos
y a los caídes pagarles para que controlen a todos esos revoltosos, llevarse a los prisioneros y tal. Y de esa manera, con esa política, logró que estas cávilas estuvieran apaciguadas. De hecho, muchas de ellas, en combates que se ha visto el ejército español, gran parte de las arcas de ellas han actuado al lado de España. Pero aparte, él decidió que vamos a hacerlo de otra manera. Voy a entrar, como en el convenio, en la parte norte estaban las cávilas amigas, y lo que nos interesaba era rodear el macizo del Gurugú, por su cara norte, porque es donde se concentraban todos. Voy a entrar por arriba y les voy a atacar, entrando a Tazdir, Tafara y Tazdir, y les voy a atacar y los voy a coger aquí, donde yo quiera. Y eso es lo que se hace, se entra por ahí, se ataca y al final las cávilas también cogidas por aquí y con 2 brigadas que entran a formar parte aquí, se reducen. Ellos pierden automáticamente toda la fuerza de ver la gran cantidad de contingentes y los caídes empiezan a pedir lo que es la paz, la sumisión a España. A partir de ahí, pues, se firma el Tratado de Paz y la guerra se da por finalizada el 17 de diciembre de 1909. El sultán, después de mucho tira y afloja, tuvo que indemnizar a España con 65 millones de pesetas y 75 pagos mensuales de 2,5 millones prácticamente. Una vez eso, las fuerzas vuelven a la península y el estatus de Melilla cambia, porque hemos visto que trae fuerza, y esto, en un momento dado, aquí habíamos estado a punto de caer. ¿Qué personaje yo destaco aquí? El general Marina, que era el comandante general, que era muy amigo, él era muy amigo de Mohamed Asmani, el gato. Gracias a él no cayó Melilla, porque era el que controlaba las cávilas del norte. En el 2009, Melilla celebró el centenario de la Barranco del Lobo, de 1909. Se invitó a la familia de Asmani. Son españoles, viven en Melilla. Su tataranieto es brigada del ejército español. Varios de sus familiares pertenecen al ejército español. El Rogui, que ya vimos que fue el que se quiso hacer gobernador, le fue mal cuando se enfrentó a este, que era el que mandaba en los Riaguel, y que fue el que verdaderamente levantó todo contra los españoles. Y pongo aquí, porque es el primer soldado laureado de las guerras de África, Luis Noval Ferrao. Él, en uno de los ataques en la llanura, cuando una de las de esos había ocupado una de las posiciones, las posiciones estaban muy mal guarnecidas, protegidas, estaban con sacos terreno, una pequeña alambrada, y se ponían unos puestos en el exterior que aseguraban que avisaran si notaban movimientos de las cávilas. Y se encargaba a uno que iba viendo cada uno de los puestos. Esa noche le tocó al cabo Noval. El cabo Noval fue pasando cuando se dio cuenta que estaban atacando los cavileños. Los de los puestos huyeron corriendo. Él intentó defender con unos cuantos la situación y no pudo. Cuando intentó volver, los primeros de ellos que habían vuelto se encontraron con el fuego de la posición y empezaron a decir: somos españoles, parad que somos españoles. Cuando él venía, ya los moros los tenía encima. Y él, en vez de decir, no disparad que somos españoles, dijo: disparad que tengo a los moros, disparad que tengo a los moros. A la mañana siguiente, él estaba muerto al lado de 2 o 3 y sujetando su fusil. Era de Oviedo, Mario, era de Oviedo, ¿vale? Él lo enterraron en Melilla y actualmente, en el cementerio de la Purísima, actualmente se lo llevaron a Oviedo. Es importante lo que ha dicho el señor alcalde, en la idea de que hemos perdido sentimiento.
lo hemos perdido hasta en el reglamento de las laureadas. A él le dan la laureada y él, desde que sale de Melilla, por todas las ciudades que pasa, hasta su cementerio, las banderas de España estaba puesto por todos los balcones de los pueblos que pasaba. Y todas las autoridades estaban rindiéndole honores. Eso hoy pasa en Irak, en Afganistán. Yo conocí a uno de los últimos tenientes y lo mandaron a Melilla con una pierna menos y la medalla se la dieron a escondidas para que no saliera a la prensa porque estábamos en misiones de paz. Con lo cual, tiene usted toda la razón del mundo. Este era el gato. El gato, fijaros, que no solo ayudó en la guerra de 1909, era íntimo amigo del general Marina, sino que después, durante el desembarco, lo tenemos, y durante la reconquista del territorio, lo tenemos ayudando a la Legión. Cuando en 1911 el rey Alfonso XIII visita Melilla, después de la guerra de 1909, pues tiene contacto con él. Estas condecoraciones son de España, agradeciéndole. Este coche, que en la prensa de Melilla en su época decía que Armani ha comprado el primer Ford, tal. Esta foto me la han mandado sus familiares. El coche se lo regaló Alfonso XIII. Fue el primer musulmán de la zona que tenía coche Ford. Fijaros en un detalle, esto forma parte de la base de datos. Esto sería una ficha de lo que es la base de datos. Yo me voy moviendo por aquí y va cambiando los datos de ahí. Los datos que me da son los apellidos, la unidad que pertenece, el empleo, la unidad, el lugar donde falleció, dónde está enterrado actualmente, el día que falleció, el motivo por el que falleció y los datos de si era militar, si estaba casado, si era el pueblo, sus padres, su madre, su esposa, y vemos aquí que existe una serie de botoneras. Esta botonera nos da todo el expediente militar, en este caso de los Reyes Ortiz, que fue uno de los que falleció en los combates del Barranco del Lobo y fue laureado. Las pensiones que se le otorgó a su mujer. Para que se hagan ustedes la idea, años después, en 1910 y 1911, a la tropa que había fallecido en estos combates se le dio una pensión anual de 182,50 pesetas. Esa fue la pensión de la época que recibieron los familiares. Yo he hecho una consulta y he dicho, el mes de julio, ¿cuánta gente falleció? Tan solo en el mes de julio, 345. 345. De los Reyes Ortiz era de Antequera. Y esto que vemos aquí es el panteón del general Margallo. Está dentro del cementerio de la Purísima y es donde están enterrados tanto los héroes de la campaña de Margallo como los de la campaña de 1909. Como curiosidad, el general Margallo era abuelo o bisabuelo del ministro de Asuntos Exteriores. Él, cuando ha estado, el compañero que ha dedicado más tiempo a la investigación, que es Eduardo Sar Quinta, que es un ex-cabo primero legionario, lo llevaba al cementerio y le explicaba toda la historia y dónde estaba enterrado. Y entramos a la campaña de Erquer de 1911 y 12. Voy a ir rápido porque si no me da la impresión que va a ser demasiado largo. En 1911 vuelven a estallar revueltas en la zona de Ceuta y de Tetuán y tal, contra el sultán. De hecho, ya anteriormente el sultán había sido la revuelta y de sublevaciones, el hermano ya era el nuevo sultán de ahí. Les pongo esto porque ven ustedes que en esa revuelta el ejército francés se salta la línea y con el pretexto de que hay revuelta en su zona y ellos llega hasta Arcasequibí, que era la zona del protectorado. Manda apaciguar la zona de Arcasequibí al coronel Silvestre, a Fernández Silvestre. Es decir, Fernández Silvestre ya anteriormente, en 1903, había estado
en esa zona, apaciguando otra revuelta como teniente coronel, y aquí aparece ya como coronel. Fruto de la tensión que aparece ahí de los países europeos con Francia por haberse saltado, la principal es Alemania. Alemania dice que cómo se te ocurre saltarte los tratados. Y manda su cañonera a Agadir. Y amenaza con ocupar la zona del protectorado francés. Francia automáticamente hace un tripartito con Inglaterra y con Rusia. Fíjense ustedes los intereses que podía tener Rusia, pues ya los tenía en la zona. Y como compensación, ¿qué es lo que hace? Que le da parte de las tierras que tenía Francia en Centro África. Y en contrapartida, nosotros tenemos que ceder una parte sur del protectorado, esa parte que aparecía en blanca. Pues a partir de 1912 se lo damos. Como los franceses, con la excusa de toda esta revuelta, siempre voy a entrar por la zona, pues vimos que había una zona que estaba pegada al río Mulaya, que era la de Argelia. Ellos entraban por ahí, y entonces España decide que hay que proteger precisamente esa línea, porque los franceses entraban por aquí y lo que hacía era soliviantar estas cávilas. A ellos les venía muy bien, porque hemos dicho que todo lo que hubiera solivianto por aquí, a ellos les favorecía. Entonces, en esta época, se intenta, con convenios de todas las cávilas, se intenta ocupar estas posiciones. Y las posiciones que se ocupan son el Saío, Ras Medua al norte, Turia Sag y Turia Narrik. Son las tres posiciones y se crea una línea. Pero claro, los convenios permitían que España se moviera por la zona, no que ocupara posiciones. Pero España se tuvo que ver obligada porque si no, esto se iba a armar otra vez otra gorda. Aunque al final se armó de igual manera. Seguía, el Micián fue uno de que cuando en 1909 fue al general Madina y presentó su misión y que aquí ya no pasa nada, todo perdonado. 2 años después seguía levantando las cávilas y seguía creando conflictos. En este periodo, ¿qué es lo que se aprovecha? Se aprovecha para intentar quitarnos el problema que tenía antes. Vamos a levantar la cartografía de la zona, porque nos estamos moviendo por la policía indígena, pero cuando muere el indígena, muere tal, yo no sé ni verdaderamente ni a dónde estoy. Voy a levantar, entonces se manda el servicio geográfico de topografía a levantarlo. Ese servicio, esa guerra se desarrolla, vamos a ver si lo hallo, si se ve, el río Quer es esta línea azul, ¿vale? Bueno, pues los convenios del tratado nos permitían movernos en la orilla derecha, pero nunca pasar a la orilla izquierda, siempre en la orilla derecha. Estábamos trazando precisamente plano cuando cerca de ese río, en la orilla derecha, reciben un ataque y la sección topográfica se tiene que retirar y recibe el apoyo del África para eso. Pero uno de los obreros civiles cae herido y se designa a un cabo y a 8 soldados para intentar recuperarlo. En la recuperación cae el cabo y 2 soldados más. Cuando se llega a la zona, se encuentran a los 4 sin las cabezas. Y días después, ese mismo día, las cabezas eran paseadas por todos los zocos como para levantar las cávilas de que mira lo que somos capaces de hacer. Eso indudablemente llevó a operaciones de castigo y a volver otra vez a levantar en guerra la zona. Se hace una operación de castigo en 3 líneas, que las vemos aquí, y se atacan zonas y a la vez se destruye los poblados de donde habían partido las cávilas que habían atacado a los españoles. En esta época,
pues no solo ya se ocupa, como continuamente se están atacando a esos puertos principales, pues decimos, vamos a atacar y vamos a defender las posiciones de Tahrir Azad. En esa posición es muy curioso, porque ahora que estoy metiendo datos de los que fallecieron en esa guerra, aparecen muchísimos que fallecieron en esa posición, es decir, que los combates que hubo ahí fueron bastante fuertes durante el mes de diciembre y noviembre. Ras Medua y esa posición fueron verdaderamente acribilladas. De hecho, algún Alaurino de la Torre murió ahí. Ahora le sacaremos el nombre, que ha sido uno de los que ha aparecido después de hablar con usted. Las tropas, ¿qué hacen? Pues intentar hostigar y volver la jarca atrás. Pero esto es como el juego del pilla-pilla. Yo corro, salvado, me voy a la parada, salvado, cuando éramos niños. Ellos cruzaban la línea del Quai a la izquierda, el ejército no podía pasar. Y desde allí se te hostigaban y cuando querían volvían y atacaban las posiciones. Y ese fue el juego de la guerra continuamente. Llega un momento que esa situación hay que pararla. Y se traza una línea de fuertes que dice, vamos a trazar una línea de fuertes que corte todos esos ataques. Y entre esa línea de fuertes, pues están desde Izafén, Busa, Seloán y Tauriana Rix. Porque así aíslo la entrada a Melilla, porque somos conscientes que el problema que ellos quieren es volver a entrar a Melilla. Los cabileños eran muy propios, es decir, formaban la jarca, llegaba la época de la siembra que tenían que ir a Argelia, se iban a Argelia, hacían su siembra, volvían con dinero, compraban nuevas armas y seguía la guerra. Y como no era un ejército uniformado, pues no había manera de controlarlo quién eran. Entonces para ellos era súper fácil. Vuelven otra vez a intentar 3 ataques y intentar sobre todo llegar otra vez a lo que es los Montes Gurugú y tal. España en este momento había decidido ya, había ocupado posiciones por la parte norte de Melilla. Si aquí está Melilla, se había hecho una envolvente y se había llegado a Tafercí. Que de hecho en Tafercí, nada más que sale de teniente de la academia, lo mandan al regimiento África y su primer destino a los 2 días de llegar a Melilla aparece ahí y su primera acción de combate es el día 19, el teniente Franco Bahamonde. Es decir, su primer destino al regimiento África, su primer lugar a los 2 días de salir de la academia, África. Lo que os quiero decir es que la trayectoria, hay una serie de trayectorias de militares que por circunstancias siempre se desarrollaron en África. Se diseña una nueva maniobra con el fin de contrarrestar a todas estas cávilas. Y entonces esa maniobra es entrando por el norte. Se ocupa Tafercí y los primeros que lo ocupan, aquí ya en 1911 se habían creado los grupos regulares. El coronel Dámaso Berenguer y Fusté había creado los grupos regulares. Esos grupos regulares, hasta entonces las unidades moras que participaban con nosotros eran jarcas que formábamos, íbamos a las cávilas y decíamos, necesitamos 100 hombres, venga, pum, pum, pum. Se llaman grupos regulares porque el otro día un compañero me hizo esa pregunta, digo, ¿por qué se llamaban grupos regulares? Porque hasta entonces no existía, cuando una unidad decimos que es una unidad regular y no una unidad guerrillera, es aquella que tiene una plantilla fija, tiene la sección, la compone 3 pelotones, la compañía la compone 3 secciones, existe un planteamiento y se intenta cubrir siempre esos puestos. Bueno, pues regulares ya estáis formando. Cuando llegamos aquí, entramos a la zona de Tafercí y una unidad de regulares comprueba que ahí hay una gran cantidad de moros de los que habían estado atacando las posiciones de Tahrir Azad, toda esa cordón que vimos anteriormente. Al frente de los que lo van y ven la caballería está el general Berenguer, pero también hay un teniente, el teniente Samaniego.
El teniente Samaniego después tiene un papel muy importante, fue uno de los laureados, porque precisamente en un contacto fortuito, al ocupar una posición, él fallece al entrar con su caballo acribillado. Cuando las tropas llegan a ocupar esa posición, porque la había ocupado la caballería de regulares, cuando llegan a ocupar se encuentra que los moros habían huido, había muchísimos muertos, y entre los muertos había uno que hizo que finalizara la guerra, el Misián. La muerte del Misián por la acción del teniente Samaniego fue lo que hizo que se acabara la guerra del Quer. Motivo: el Misián para todas las cábilas era un xerifé. Un xerifé era un descendiente directo del profeta Mahoma. Con lo cual, España, y para las cábilas, lo presentó como voluntad divina de que el Misián muriera. La guerra, afortunadamente, terminó en esa fecha, con la ocupación de ahí y la muerte. Personaje: el general Larrea, que fue el que mandó todas las columnas en la campaña del Quer. El Misián, que falleció, y que menos mal que falleció, antes tenía que haber fallecido. El general Fuster, el coronel Fuster, con los grupos regulares, y el teniente Samaniego. El teniente Samaniego es el primer laureado de los grupos regulares y pertenecía al arma de caballería. Aquí, como vemos, está Jiménez Solera, de Laurín de la Torre, Málaga. Murió en Ras Medua. Si nos vamos aquí, vemos su acta de defunción, que es una de las documentaciones que tenemos sobre él, y que nos avala quién es su padre, quién es su madre, el lugar de nacimiento, y dónde quedó enterrado. La mayoría de la gente de la campaña del Quer quedaron enterrados no en Melilla, quedaron enterrados en las posiciones Tauría Sá, Ras Media, Saiao, en todas esas posiciones, y Safén, ahí quedaron enterrados. No es hasta el 49 cuando se designa retirarlo de los que sabíamos dónde estaban enterrados y se llevan al cementerio de la Purísima. Cuando llegan a Melilla, llegan una serie de ataúd, desde que se llega por el hipódromo hasta el cementerio, estaban todas las fuerzas rindiendo honores y todas las autoridades. Y todo el pueblo de Melilla en las calles rindiéndole honores a los fallecidos en esta campaña. Si esto hubiese pasado hoy, habrían 4 o 5 y el 90 estaríamos en los botellones de la playa tal. Volvemos a esta campaña. Esta campaña tuvo muy poco auge de muertos en la guerra de la zona de Melilla. Esta campaña se decidió todo en la zona de Ceuta. No la vamos a tocar mucho porque en realidad el único dato importante de combate, bueno, los hostigamientos siguieron siempre a las posiciones, eso no es que entre una guerra y otra había paz. Las cábilas firmaban la paz, pero la firmaban los CAI de esta cábila, y había otros CAI que decían que nanay de la China. Luego ellos seguían con el robo y el hostigamiento, porque las posiciones necesitaban habituallamiento de comida y agua, con lo cual aquellos que se dedicaban al robo le venía fabuloso. En esta época, el hecho más destacable lo forma el barrancamiento de lo que es el cañonero Concha en la zona de Alusema. Se queda detenido ahí, no puede salir, sufre una vía, empieza a hundirse y a entrarle agua, y las cábilas que lo ven, pues dicen, desde arriba, porque se había quedado en la costa y la costa es muy escarpada, desde arriba acribillan al cañonero. No pueden hacer uso de los cañones y se tienen que refugiar adentro. Intentan asaltar el cañonero y desde las escotillas laterales se repelen los primeros ataques. A la vez,
una chalupa va al Peñón de Alucema a avisar de lo que estaba pasando. El cañonero Lauria aparece a las pocas horas, pero el cañonero Lauria, como ya habían asaltado el barco los rifeños y se habían llevado cosas de botín, en la playa estaban vestidos con los uniformes de la marinería española. Con lo cual el cañonero Lauria, que estaba alejado y veía que algo pasaba en el barco, pero no sabía si los de la playa eran suyos o no. No era capaz de hacer fuego por ningún tipo. Los cabileños pedían pastar y tal, pero cada vez que pedían pastar era para subir e intentar hacerse con el barco. La estrategia que siempre emplearon a lo largo de todas las guerras de África. ¿Qué pasó? Hubo un momento que se logró echar una barquilla y unos marineros llegar a remo y bajo los disparos de las cávilas, llegar a la orilla, explicarles lo que había pasado y en la orilla empezar a cañonear toda la playa y todos los riscos, que permitió que gente pudieran abandonar y acogerse al barco. Pero ya habían sido hechos prisioneros 9 marineros y el alférez de navío, Ramos Izquierdo, que él, el capitán, el comandante de la nave había fallecido y entonces él se había quedado y no abandonó el barco hasta hacer el último y se lo llevaron prisioneros. Esos prisioneros se recuperaron con el tiempo, algunos a través de pago y otros lograron huir gracias a un confidente moro que había en la zona de Alucema y a Joaquín, un español que era preso del Peñón de Vélez, del Peñón de Alucema, porque era una prisión militar, había logrado fugarse y él vivía dentro de la sociedad rifeña perfectamente, pero cuando vio eso, ayudó a los españoles a huir. A partir de ahí, el gobierno le perdonó la condena y pudo volver a España. Si vemos, yo he puesto aquí un resumen de la hoja de servicio, no es la hoja de servicio auténtica, que son 60 y tantas páginas, sino las cosas de la hoja de resumen de él. Si nos vamos a la zona de Ceuta, vemos que en 1912, cuando va a empezar la guerra, ya había varias comandancias generales. Estaba la de Larache, la de Ceuta y Melilla. En 1913 he nombrado comandante general el general Larrea. El general Larrea venía de Melilla, era uno de los que había estado dirigiendo los ataques contra la Jaca. El general Silvestre lo nombran comandante general de Larache. El general Marina, que es ascendido, lo mandan de alto comisario a la zona del protectorado occidental, a la zona de allí. Él tenía un cargo político, no verdaderamente un cargo de mandar sobre la fuerza. Cuando llega allí, él siempre había sido partidario de la pacificación sin el uso de las armas ni posiciones. Pero él, al final, ya lo veremos, que, bueno, en este periodo es importante, el general Larrea llega a Melilla y fallece a los pocos días. Y fallece por tuberculosis. Digo este dato porque pues después, cuando veamos la base de datos, nos daremos cuenta de la dureza de la vida en las posiciones. El general Marina, el primero que se acerca allí, como siempre, el Raisuni, que se ofrecía a España, pero que era un bandido totalmente. Su característica especial con las cávilas, con los enemigos de sus cávilas, es que lo dejaba ciego poniendo 2 monedas de bronce incandescentes en los ojos. Esa era su forma de decir, el Raisuni te ha cogido, ni más ni menos. Él jugaba a 2 bandos, él quería ser gobernador de la zona de las Yebalas, pero a la vez quería estar bien con España, pero a cambio de dinero. Desde el primer momento no se llevó nunca bien con el general Silvestre, y el general Silvestre lo tenía muy bien calado. El general Marina, cuando llega, lo primero que se ofrece es el Raisuni, a decirle, oye, que yo estoy aquí para ayudarte. Silvestre le escribe una carta a Marina y le aconseja que no se fíe por los antecedentes que ha tenido con él y tal. El general Marina ve la carta, pero no la contesta y, bueno,
no contesta nada. El Raisuni le pide un salvoconducto para pacificar las cávilas entre Tetuán y otras ciudades, y Tánger y tal. Le da el salvoconducto a un emisario del Raisuni y a su criado. El emisario y el criado aparecen muertos y tiraron en un río. Marina se echa las manos a la cabeza y acusa al general Silvestre de estar detrás de ello. Y dimite irrevocablemente, no os quiero sellar, alto comisario. Y aparece entonces el otro alto comisario que nombra, el general López Jordana. A Silvestre no hubo manera de demostrarle que había sido, que estaba detrás de eso, y a Silvestre le dan como premio ayudante del rey Alfonso XIII, y lo quitan de ahí. En 1915. Llegamos aquí y vemos, yo he hecho una consulta de cuántos fallecieron en la guerra del Quer. 944. Este es de Alhaurín, aparece en el cementerio que es de Alhaurín, pero no sabemos si es de Alhaurín de la Torre o no. Pero lo curioso de esta guerra, hablamos de la zona de Melilla, la zona del Quer, aunque ya se ocupó posiciones al lado izquierdo del río, lo curioso de esta guerra, que de esos 944, tan solo 57 mueren por herida de armas de fuego. ¿Cómo mueren el resto? El resto mueren por tifus, bronquitis, es decir, lo que muchos hemos escuchado hablar, que en la Primera Guerra Mundial murieron más gente en trincheras que en combate, eso sucedió aquí. Y eso comprobando actas de defunciones, comprobando partes médicos y comprobando hasta registros del cementerio. Ahí están los 944 que fallecieron. De esta parte es muy larga. Hablar de Marruecos aquí en concreto, con todo lo que supuso el desastre anual, eso es para hablar conferencia y conferencia y conferencia. Entonces, esa parte no la he querido tocar. En 1920 vemos aquí las posiciones que ya estaban ocupadas después de la guerra del Quer y antes del desastre. Y antes de que llegara Silvestre a la comandancia, porque Silvestre, antes de aparecer en la comandancia de Melilla, un año antes lo mandaron a la comandancia de Ceuta, aunque él lo que quería. Aquí había una problemática gorda. El alto comisario era don Dámaso Berenguer, el antiguo coronel de regulares, el creador. Ese era el alto comisario, y ya sí tenía mando sobre los tres capitanes, sobre las tres comandancias generales, sobre los tres comandantes generales, el de Larache, el de Ceuta y el de Melilla. Cuando Silvestre ve que el alto comisario es él y que a él lo nombran de comandante general de Ceuta, aunque ante la prensa y todo se siente, es un compañero, es perfecto, pero todo el mundo sabe que en aquella época la antigüedad era un grado. Siendo de la misma promoción, Silvestre era bastante más antiguo que el general Berenguer. Con lo tanto, en aquella época, eso actualmente en el ejército español no pasa, que es por selección. No pasaba tampoco en la Guardia Civil, hasta que el coronel Cobo lo destituye nuestro gobierno y el teniente general dice que no, tiene que ascender otro, pero el gobierno dice que otro que está más atrás está haciendo antes que a ti y te salto. Hasta entonces la Guardia Civil, hasta este año pasado, la Guardia Civil los llevaba a rajatabla. Ha tenido que venir el nuevo gobierno para volver a trastocar. ¿Qué nos asegurábamos en aquella época? Los militares, cuando empezó la selección o la elección, no gustaba. ¿Por qué no gustaba? Porque tú sabías quién le tenía que tocar el ascenso. Y en un momento dado, dependiendo del puesto que ocupara, lo bien que te llevabas con el amigo, el informe que te hiciera tu jefe, tú podías estar en una unidad de operaciones especiales muchos años y siendo de tu misma promoción y tú siendo la cabeza, en el siguiente ascenso estaba por delante tuya. ¿Por qué? Porque había estado en un cuartel general. Entonces, esa forma que ya tenemos asumido los militares, eso no nos gustó en su momento.
Y de los tres personajes que hay aquí, pues ya sabemos, el general Primo de Rivera, que acabó con la guerra, el alto comisario, que no pudo contener la ansia de Silvestre cuando lo manda en 1920 de apaciguar, porque él quería haber terminado primero con la campaña de las Yavalas y con Raisuni, y el general Silvestre dije, yo voy a entrar por aquí y voy a acabar con Raisuni y con los Urriaguel, presionándolo con lo de las Yavalas. Y esto va a ser rápido, como siempre había actuado en Cuba. Y Adelcrim, que bueno, que su odio a España en un momento dado, porque injustamente y a petición de Francia y de Alemania fue encarcelado en el fuerte de Rostro Gordo, aquel fuerte en el que fue corriendo a caballo para avisar en la Primera Guerra. Allí estuvo encarcelado unos meses hasta que escapó, sufrió una fractura, quedó cojo, y a partir de ahí una serie de desavenencias pues hizo que fuera aumentando el odio, aparte de que ya tenía ideas de independentista. De hecho, Silvestre y Adelcrim se conocían de hacía mucho tiempo. Él le había dado clase y le había dado el título de árabe a Silvestre. Es decir, se conocían perfectamente. Esto es un estadio que sale en la base de datos de que ha hablado el señor alcalde. Yo lo he puesto aquí por armas, y esto indica en cada campaña cuál fue los costos de infantería, caballería y el total. A los 14.532 que en este momento había, con nombre y apellido, lugar de fallecimiento y tal. Si nos damos cuenta, la primera campaña duró muy poco, 250, la segunda campaña, la del Ri, porque estuvo el Barranco del Lobo, la del Quer, pues bueno, porque estuvo las cargas de Tazdir, la de África, porque esto tan solo murieron, la mayoría eran por aguas contaminadas, por falta de avituallamiento, por temperaturas muy altas por la mañana y por la noche frío, dormían en tierra de la intemperie, sufrían lluvia. Y la de Marruecos, que hasta el día de hoy tenemos controlado 11.301. Si miramos por provincia, que es otra estadística que saca la base de datos, no de todos ellos tenemos, porque dense en cuenta que parte de aquí son desaparecidos, no se encontraron sus restos, de los del desastre anual, aproximadamente 6.000 y pico, no se encontraron. Se encontraron los restos, se metieron en eso, pero cuando vemos una ficha del cementerio, en el día de hoy se han enterrado 57 tropas o soldados, pero no sabemos los nombres de quién eran, ni nada. Entonces, de ellos, al no saber los nombres, sabemos que están desaparecidos, pero no existen actas de defunciones, ni registros del cementerio. Por lo tanto, no podemos saber quién era su padre, quién era su madre y tal. Aunque ya buscando en pensiones que después se dieron, a partir de 1925 y 1926, ya vamos recuperándolo. Pero bueno, el trabajo se presentará, pero el trabajo ni él ni yo lo vamos a dejar de terminar de investigar hasta que el Santísimo nos lleve arriba. Esto es la cantidad de muertos que aportó cada provincia. Mira Málaga, 348. Más que Madrid, más que Barcelona. Málaga aportó más muertos que ninguna provincia. Entonces, el que podamos hacer consultas en una base de datos, aparte de que yo le digo que es una base de datos multimedia y documental, porque tenemos los documentos de ellos que nos lo aporta y que nos asegura que lo que hay ahí no lo hemos inventado mirando un libro de lectura, sino que lo hemos recogido de documentos oficiales. Pero aparte tiene una parte multimedia. La parte multimedia es un recorrido fotográfico por cada una de las campañas, aproximadamente 500 fotografías, que se pueden imprimir en formato de 15×17, 15×12 o 17×12 a color, con lo cual uno puede hacerse una idea, al que no le interesen los datos bibliográficos de conocimiento, pues tal.
en esta base de datos yo puedo consultar cuántos se llamaban García, eran soldados, estaban en la campaña tal, murieron tal día, estaban en la posición tal y eran de tal pueblo. Y automáticamente, ¡pum!, aparecen en la pantalla. Pues con esto doy por finalizada la charla. Ahora lo que habíamos preparado, yo tengo la suerte de tener en mi poder la película original que el rey Alfonso XIII mandó grabar del desembarco y de los preparativos. Entonces esa película viene a durar 1 hora y pico, es como el antiguo Nodo, aparece un texto de exaltación patriótica en el que nos va contando las cosas. Yo lo he quitado y he reducido, para que no sea cansino, en 1/4 de hora. Se las voy a poner para que puedan ver más o menos la situación en cómo se desarrolló. Esto es el puerto de Ceuta. Las autoridades militares y civiles están esperando que llegue el general Primo de Rivera. Aquí lo tenemos. Las fuerzas están en el puerto esperándolo. Se va a la comandancia y vuelve otra vez a esperar la llegada del mariscal Pétain. El mariscal Pétain era un héroe de la Primera Guerra Mundial. Fue el que se encargó de las tropas francesas de cerrar la línea francesa para que las tropas de Urriaga y Tesamán no pudieran huir hacia allá. Acuden todos. Franco y el teniente coronel Valenzuela. Valenzuela muere en la campaña de recuperación en los Montes Malmusi. Les contaré después un detalle sobre el teniente coronel Valenzuela. Las tropas acompañan a Capellanía durante todo el recorrido. Después de Capellanía, este edificio sigue existiendo hoy en día. Es la estación que está en Ceuta Antigua que unía la vía férrea con Tetuán. Cogen el tren y van a Tetuán a entrevistarse con el alto comisario. Las tropas, después de cubrir calle, pasean. El que conozca Ceuta, este edificio existe, la comandancia está un poquito antes, las tropas... A la vez, el visir embarca en un barco militar con todo su séquito y se va a Irensoren. Porque allí van a reunirse con todas las cávilas que van a apoyar el desembarco de Anuar. En este periodo, ya los Urriagaes, los Tencimán y tal, están bastante aislados. Todo esto venían a presentar su misión al visir. En Rifien, la legión se preparaba con fuego real para el desembarco, días antes del desembarco. Aquí vemos lo que era la compañía del tercio. El tercio tenía compañías de infantería y en aquella época en el ejército estaba la compañía de ametralladoras. Esta era la compañía de ametralladoras media. Actualmente en el ejército no existe la compañía de ametralladoras como compañía. Existe dentro de una compañía de infantería la sección de apoyo que lleva ametralladoras medias y morteros medios. Costumbre del tercio siempre ha sido que después, a la vuelta de la instrucción, entran en el acuartelamiento desfilando y le espera la plana mayor y los jefes para ver el desfile. Eso, en la época que yo estaba en regulares, también se hacía. Veníamos del campo, se esperaba todo el tabor en la cuesta antes de estar regulares, salía el coronel a la puerta y veía entrar todas las unidades que volvíamos del campo. En aquella época la Legión tenía escuadrones de caballería. Después se perdió, hasta el Sáhara tuvo escuadrones de caballería. Después se perdió, actualmente tiene escuadrones de caballería. Se creó hará 10 años en el cuarto tercio.
Estos son los preparativos de las unidades, porque el desembarco no fue solamente en la bahía de Alhucemas, sino que a la vez se fue haciendo presión hacia los montes que se habían perdido en un primer momento, Abarrá, Higueriben, todo eso. Los camilleros recogiendo a los heridos. La unidad de infantería también. Aparecen las primeras tanquetas o vehículos blindados. Esto es el aeródromo de Celuán, que estaba en la zona de Melilla, donde partían los aviones. Esto es la bahía de Ceuta, preparándose día antes el embarco de tropas. La bahía de Ceuta se convierte donde todos los barcos se juntan para llevar unidades del tercio de la zona occidental hacia la bahía. Se lleva tropas, impedimenta de avituallamiento, impedimenta de ingenieros, desaladoras, artefactos explosivos. Ese monte que aparece ahí al fondo es el Hacho, la fortaleza del Hacho. Era una prisión militar durante mucho tiempo, hoy ahí está el grupo de artillería antiaérea. Las barcazas que llevan a los cruceros la tropa para embarcarla. El Hacho que vemos allí, la fortaleza. De aquí sale la columna Sanjurjo. La columna Sanjurjo, que le llamaban la columna Saro, porque el general Sanjurjo, para sus hombres y para sus mandos, cariñosamente le llamaban Saro. Era una persona muy cordial, muy allegada. Había estado en la guerra de África desde teniente, había hecho allí toda la guerra, había sido herido en la guerra de África y era muy querido por todas las unidades, por la legión, porque se acercaba, hablaba con ellos, dialogaba, era muy cercano. Los destructores de la época, que de cañonería iba bien apañados, yo creo que muchas veces mejor que los de ahora. Llega la fecha, el 8 de septiembre, y empieza el desembarco. Lo primero que se hace antes de desembarco es asegurarnos que las posiciones enemigas las vayamos a causar el mayor daño posible. Y desde los cañones y con la aviación se bombardea todas las lomas. Esta en concreto es Morro Nuevo y la playa del Cebadillo, que está en este lado. Las playas se bombardean no solamente en las alturas, las posiciones que estaban cubiertas por los rifeños, sino las playas para evitar que las minas, cuando se desembarque, produzcan bajas españolas.
Es la primera vez en los ejércitos del mundo que se utilizan las 3 armas: la aviación, la marina y el ejército de tierra coordinado en un desembarco. Dice, y de hecho un señor muy mayor inglés me dijo, cuando vio esta película, el desembarco de Normandía, se estudió los requisitos que plantearon aquí para ver cómo lo habían llevado a cabo. Por supuesto, con toda la táctica más moderna y tal. ¿La base de los hidroaviones dónde estaba? En el Restín, la Mar Chica, sí, en Nador. Ahí estaba la base de hidroaviones. La película es de la época, pero en honor a mi hermano, las 2 bandas sonoras que lleva la base de datos son hechas por mi hermano. Ese ya es el desembarco. Las barcazas llevan, ante todo, a empezar a descargar a mano todo el material. A la vez que hemos dicho que ya había unidades nuestras atacando las posiciones traseras suyas y las unidades primeras que llegaron desplegando hacia esos montes para que no nos pillaran. Este es el campamento de sangre o el hospital que se instala de circunstancias. Esto es la desaladora que instalan ingenieros especialmente para el agua potable. Como vemos, no solo hay tropas españolas y no solo de regulares, muchísimas de las jarcas que habían prestado su misión al visir estuvieron apoyando en el desembarco. Unidades regulares. Se empieza a fortificar una zona para evitar, por si hubiera la cosa no fuera bien. Esta es la línea con sacos terreros. Este es el coronel Godet del regimiento del Cerrallo. Las tropas de la Legión y de Infantería avanzando por los montes Malmusi. Ahí muere de un balazo el teniente coronel Valenzuela. Esta es la casa de Adelcrín, donde tenía su cuartel general y que tuvo que abandonar. Dice la Guardia Civil, ahí, en eso, sí, porque los guardias civiles hablaban perfectamente el árabe y entonces servían de intérprete a gente de la península que iban con las fuerzas.
y este es el general Miguel Primo de Rivera. Pues señor alcalde, lo doy por finalizado. Espero, es muy largo, espero que no le haya resultado muy aburrido, pero por lo menos que se queden con una serie de cosas. Que la situación de nuestras tropas en aquellos momentos, por falta de apoyo del gobierno, era malísima. Señor alcalde, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido muy amplia. Muy bien documentada. Gracias a todos por la asistencia. Muchísimas gracias. Pues, Un aplauso por la generosidad. pues si eso, lo único que te pido es que donde esté el Cristo lo tengas puesto allí, porque para él sería un enorme orgullo. Perteneció al Grupo Regulares 1, perteneció al Grupo Regulares 5. En mi familia creo que hemos sido de los pocos que hemos tenido la suerte de conocer las dos plazas de soberanía y los 3 peñones e islas. Porque los 3, tanto mis cuñados, mi hermano como yo, hemos estado en Peñón de Vélez de la Gomera, en Peñón de Alusema y en Chafarena. Tuyo es. Tuyo es. No tenga ningún detalle. Vamos por aquí.